tardes, estimados televidentes. Yo sé que hay unos cuantos que nos ven y un montón que no nos ven, pero no importa. Hoy tenemos la presencia de la profesora Blanca Parfé, doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Muy buena profesora, muy buena amiga y aparte de eso, una trabajadora de la filosofía. Los libros de ella, algunos de los libros de ella están acá en el muestrario que nosotros siempre tratamos de divulgar, de modo tal que, bueno, Blanca, bienvenida y muchas gracias por estar acá presente. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, y entonces veníamos recién hablando, la dinámica del programa es preguntarle primero a la entrevistada, cómo ha sido su relación con la filosofía, cómo sus comienzos, cómo se desarrolla su carrera y qué temáticas trabajaste. Esta es la primera de las 4 preguntas que te voy a hacer. Bueno, para contestarte tengo que remontarme bastante en el tiempo, porque mi primer contacto con la filosofía fue, digámoslo, de casualidad o de destino, no sé. Pero yo que soy rosarina, estando en la escuela secundaria, a los 14 años, iba a la escuela a la mañana, y tenía toda la tarde, especialmente esas horas de la siesta que son tan llamativas, para hurgar en la biblioteca de papá, que era un gran lector. Papá era ingeniero, pero era un humanista, con una formación muy sólida en historia, por cuestiones familiares, como vos sabés. Y un día descubro 2 enormes tomos. Uno se llamaba Mitología. Ajá. Y el otro se llamaba Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Hegel decía, yo no conocía nada de mitología y nada de Hegel, pero a los 14 años me pareció incitante ponerme a leer esas cosas. Empecé a leer Hegel y lo leí todo. Claro, creía que entendía, pero en realidad no entendía nada. Uno escasamente entiende ahora, así que imagínate que a los 14 años no podía entender mucho. Pero lo que sí, empecé a recordar todos los nombres que citaba Hegel. Y por lo tanto, Platón, Aristóteles, Aquiles, entraron en mi memoria. Tanto es así que cuando estudiábamos en la escuela Historia Antigua, yo hablaba de ellos como si fueran amigos míos. Claro, los habías leído ahí en la historia de la Claro, entonces me preguntaba, recuerdo a la profesora que me llamó, y me dice, bueno, ¿dónde encontró usted todos esos datos? ¿Dónde los leyó? Y yo dije, no le digo, leí Hegel. No sé si la profesora me tomó a risa, si entendió, si lo conocía, no sé, pero para mí fue muy fructífero eso. Mira vos. Y en segundo lugar te dije el libro de mitología, mitología griega, lo cual me abrió un panorama muy amplio, porque era muy distinto pensar, por ejemplo, la primavera como una estación del año, que era, digamos, la concepción científica que nosotros pensamos, a comprenderla como una diosa, claro. Como una diosa que estaba en las profundidades del Hades, y como había comido un grano de granada, no podía volver a estar siempre en la tierra, pero le era permitido estar unos meses. Que eran los meses. Y entonces, a su paso, digamos, de la profundidad a la superficie de la tierra, ella hacía florecer los árboles. ¿Cómo te ha grabado esa lectura? No. Qué bien, qué linda explicación. Y decime, vos haces el secundario y la universidad en Rosario, todo. Yo hago, sí, también secundario y universidad también. Sí, primario también. Primario, secundario, universidad. Por eso vos sos doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Rosario. No, yo soy primero profesora de Filosofía por la Universidad de Rosario. Luego hice una licenciatura en Filosofía, también, que era con tesis, era posgrado, en la Universidad de Rosario. Y después, por cuestiones de casamiento y demás, vine aquí en Buenos Aires
Y entonces hice el doctorado en ¿Y filosofía y te letras. acordás de algún buen profesor de Rosario? ¿Vos tuviste a Chauri? No. Sí, bueno, no era profesor mío, Pero dicen que pero es lo el conocí. filósofo más significativo que dio Rosario, ¿o no? Bueno, dentro de Filósofo. su orientación, Sí, sí, era digamos, claro, un ¿no? Es un tomista de hombre carácter existencial, estudioso, ¿no? sí, muy Estudioso buena de persona. Santo Tomás y de Heidegger Sí, al mismo tiempo. Lo que pasa es que Rosario era una universidad muy pequeña en ese Claro. entonces, que recién se había vuelto a reinaugurar, digamos, en los años 60 y pico. Y tenía la ventaja de que muchos profesores de Buenos Aires iban a Rosario, porque entonces no existía el full time. Claro. Bueno, tenían otra cátedra. Tenían otra cátedra en Rosario, Claro. sí. Así que conocía, por ejemplo, a Mercado Vera, Claro. a Tulio Alperindongui, a David Viñas. Virasoro enseñaba. No, a Virasoro no. No, ya era mucho más grande. Sí, claro. Y bueno, vos venís a Buenos Aires, bueno, tenemos que decir que acá la profesora Blanca Parfé ha sido la esposa de Adolfo Carpio, que fue uno de los grandes profesores, lo recordó la vez pasada Maresca en un programa, uno de los grandes profesores que tuvo la Universidad de Buenos Aires, trabajó siempre en el tema, fue un profesor que recibía a los alumnos, por lo menos en la época mía, en introducción a la filosofía, que era una materia enciclopédica, y al mismo tiempo los despedía en la cátedra de metafísica. Así que los recibía, después quedaban pocos, y después los liquidaba en la cátedra de metafísica. Bueno, pero algunos se salvaban, porque si no, no se hubiera recibido algunos nadie. Se salvaban, pero nos costó bastante. Y bueno, entonces venís acá a Buenos Aires, tenés el matrimonio con Carpio, y vos ¿qué empezás a trabajar? A mí siempre me interesó en filosofía los temas de la vida. Yo estaba, digamos, entusiasmada con la filosofía de la existencia en ese momento, que era el auge, digamos, de la filosofía de la existencia. Pero la vida en relación con su finalización, la muerte. Y, bien heideggeriano. Claro, exactamente. Entonces, el punto de vista de Heidegger me entusiasmó mucho, y lo trabajé en el primer libro que publiqué, que se llama La idea de la muerte en la filosofía y en el arte, porque hago la relación de Heidegger y su antecesor, a mi juicio, ahí que está es Simmel, libro, ¿no? que es el libro, La idea de la muerte, ese es el primero de tus libros. El primero de mis libros, sí. Que reproduce la tesis de filosofía con la cual hice el doctorado, en sus grandes líneas. Y ese tema, digamos, de la relación entre la vida y la muerte, me llevó a pensar que en todo momento histórico hay como un clima espiritual. Eso que decía Hegel, ¿no? El clima espiritual de la época. Porque estoy convencida de que todos los fenómenos culturales están interrelacionados en la misma época. No hay uno que pueda separarse del otro. El problema es ver la relación, en qué consiste, porque si nosotros llegamos a descubrir el clima espiritual, el temple de la época, entonces vamos a entender por qué las épocas son como son, claro, o como han sido. Claro que sí. Y entonces empecé a relacionar las distintas manifestaciones culturales. El teatro, la música, la pintura, la escultura, porque, bueno, tengo además una formación musical. Claro. Y quise relacionarlos con los mitos. ¿De qué manera los mitos muestran ese clima espiritual que, aunque es sustancialmente privativo de la antigüedad griega, se prolonga en la actualidad? Hay una poesía muy linda de Kavafis, que es un poeta griego, que dice: aunque hayamos derribado sus templos, y aunque los dioses dicen que no existen más, ellos todavía están.
Muy bien. Entonces, buscar, digamos, dónde está Ahora, esa este relación. trabajo que el tuyo ha sido un trabajo, en ese sentido, se puede decir interdisciplinario, ¿no es cierto? Exactamente, Interdisciplinario. eso es lo que me Que gustaba, hoy sí. está tan de moda todo el tema de la interdisciplina. Mientras Ujú, vos hablabas, me acordaba algunas cosas que decía Richard Rorty, el norteamericano. Dice, sí. para hacer filosofía también hay que hacer novela, hay que hacer arte, hay que hacer Sí, poesía. No se claro, puede hacer filosofía secamente o, claro. bueno, como me pasa a mí, que hago nada más que filosofía sin ningún... Rorty se va a enojar. Bueno, se iba a enojar, pero este es el primero de tus libros. Claro, sí. El primero. Después, ¿qué trabajo sigue? Bueno, después sigue el segundo, se llama Hombres e Ideas. Hombres e Ideas, sí. Ese lo escribí un poco por necesidades académicas Ajá. del curso, porque yo daba una materia en el Instituto del Profesorado Joaquín B. González, aquí que se llamaba Filosofía de la Educación. Entonces tenías que por eso. Claro. Y entonces siempre se abría de esos temas tan remanidos, el filósofo, el educando y el educador y demás, y me parecía tan pobre de conceptos eso, que quise darle otro enfoque. Claro. Sí, muy bien. Muy Y bien. entonces lo hice, a mi entender, una mirada más amplia, más abarcativa, como una filosofía del hombre, porque creo que la idea del hombre está en el fondo de todo el planteo educativo. Entonces quise mostrarlo a través de distintas épocas, y tomé 2 épocas. Primero la antigüedad, que como verás soy un poco fanática de la antigüedad griega. Y bueno, son esas primeras lecturas. Sí. Y después el siglo XVIII, porque creo que son los 2 momentos de los cuales nosotros somos herederos. Y entonces mostraba, digamos, las figuras clásicas en Grecia. Claro, todo el tema de la paideia griega. Que claro, exactamente, la educación como formación, claro, como formación. no como información, porque la información es una acumulación de datos, como si fuera, digamos, una guía telefónica, que no sirve absolutamente para nada. Claro. Entonces, lo interesante es que el alumno, a partir de los datos que tiene que tenerlos, los internalice y se forme a sí mismo. Bueno, y decime, ¿el tercer trabajo? El tercer trabajo es Los templos de Occidente. Vos sabés que yo hacía este trabajo el último, ¿no? Es no, es el tercero. es el tercero, Los templos. Bueno, yo lo tengo, lo leí. Que vos volvés sobre estas mismas ideas que me estás comentando, porque claro. Yo me acuerdo haberlo leído. Digo, ¿cómo se relaciona mito, arte, filosofía? Claro. ¿Cómo está esta imbricación en la que vos siempre te has movido, ¿no? Claro, siempre te has movido en esta imbricación. Sí. Bueno, es muy interesante y es interesante que también los televidentes vean cómo hay una filósofa argentina que ha trabajado en esta imbricación entre mito, arte y filosofía. Bueno, hacemos una pausa ahora. Y después vamos al segundo momento. ¿Cómo no? Gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Comenzamos esta segunda parte del programa y tenemos una pregunta para hacerte, que es, ¿cómo has visto vos la filosofía argentina en todos estos años que llevas haciendo filosofía? ¿Cómo la has visto?
cómo has visto su desarrollo. Vos has tenido que pasar, yo qué sé, el periodo de filosofía argentina, como me pasa a mí también, de los finales de los años 60 hasta ahora. De modo tal que nosotros llevamos 40 o 50 años. Medio siglo es mucho lo que pasó. Pero bueno, Basta siglos. Pero sí que ha pasado un montón de tiempo. Entonces, bueno, tenemos una opinión formada también. Hemos compartido juntos la Universidad Colás cuando hicimos el seminario sobre pensadores argentinos en la Universidad Nacional de La Plata. Vos sos una conocedora de una cantidad de gente. Estás trabajando actualmente, ¿no? En el tema. Sí. Sí. ¿Cómo podría empezar lo siguiente? Empezar desde el principio. Bueno, ¿o no? Desde la antigüedad. Tengo que decir algunas cuestiones no muy agradables desde el punto de vista del pensamiento argentino. Creo que el pensamiento argentino, o el pensamiento en la Argentina, tal vez sea más preciso, es un pensamiento de solitarios. Es decir, hay personas muy capaces, que se esfuerzan, que trabajan, que estudian, que investigan, pero lo tienen que hacer solos, porque no hay institución que los pueda contener. Y eso es lo más triste que puede suceder, y lo más injusto, porque creo que una nación tiene que cuidar a ese tipo de gente y no abandonarlas. Es verdad que he conocido mucha gente y me puse a trabajar en filosofía argentina porque comprendí que en un momento toda esa gente se estaba yendo. Y yo había compartido con ellos muchos años. Había conocido a Romero, a Pucciarelli, a Mercado Vera. Y bueno, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Se los olvida a todos. Son unas estrellas fugaces y desaparecen. Entonces decidí fundar algo que se llama Archivo Filosófico Argentino, que es un sitio web que está bajo el auspicio de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ese sitio, como le digo, tiene una dirección, es archivofilosóficoargentino.info, y la idea es hacer una selección, recopilación de documentos que no se hallan en otros lados, algunos que están en mi poder, y darlos a conocer. Y en lo posible, hacer publicaciones. Claro. Que creo que el asentamiento de los pensamientos en el papel es muy importante. Porque lo que está virtualmente escrito un día desaparece. Las bibliotecas tienen miles de años. Claro. Entonces es necesario resguardar ese tesoro. Hasta el momento he podido publicar porque, ¿sabes? Los problemas económicos son grandes. 2 pequeños libros. Nunca van a ser más grandes de 100, 150 páginas. Claro, porque los costos son astronómicos y es difícil, te digo, encontrar gente que pueda ayudar en la publicación. Entonces el primero reúne una serie de artículos de quien fue mi esposo, de Adolfo Carpio, que se llama El filósofo en el mundo de hoy. Es un libro que él tenía preparado antes de su muerte. Y entonces lo publiqué. Y el segundo es un libro de Víctor Massú, se llama
una mirada filosófica en el pensamiento argentino. Ajá. Y recoge muchos artículos de Mazú que están dispersos Sí, sí. en diarios Sí, sí, o yo me acuerdo revistas. que la última vez que lo vimos, creo que lo vimos en tu casa, cenamos juntos, Sí, ¿no? sí, exactamente. Cenamos juntos en tu casa con Mazú. Claro. Así que me dijo que Oriolano Fernández, me dijo que está trabajando en un autor. Él no, en Archivo Filosófico no. No, él trabaja conmigo. Sí, por eso, pero ¿en qué Eh. autor está trabajando? Porque me dijo que tiene un trabajo como para un año, me olvidé el autor. Me lo nombró, no sé si me dijo Romero, no. No, Bueno. que vamos a publicar algo sobre Romero ahora. Eso es lo ahí que está, estamos algo de eso haciendo, me que es había digamos, el filósofo, porque se cumplieron 50 años de su muerte ya. Claro. Y también se cumplen 50 años de la muerte de Vassallo. A Que Vassallo van a ya lo habíamos recogido Sí. con la biografía, y ahora publicamos la biografía de Romero, y también un artículo que publiqué, mejor dicho que leí, en la Academia Nacional de Ciencias sobre Ajá. Romero, y algunos... ¿Y sobre Vassallo hicieron ya el trabajo? Hicimos la biografía, La biografía porque de estamos Vassallo. haciendo la biografía de los filósofos. Entonces vamos cargando el sitio 2 veces al año, en la medida que puedo encontrar todo el material, porque no me interesa el material que conoce todo el mundo, sino Claro. un material Que uno que hay que buscarlo. tiene que elaborarlo, tiene que trabajar, tiene que buscarlo. Claro, Bueno, exactamente. Bueno, me Y parece. hacemos una historia también del desarrollo de la filosofía argentina. Y siendo filosofía argentina, ¿cómo viviste el desarrollo de estos últimos 40 años de la filosofía argentina? A ver, Yo creo que que la nosotros filosofía... hemos pasado desde Pucciarelli, que bueno, hasta llegar ahora a Cragnolini, para poner un caso que es la titular de cátedra, ¿no es cierto? No vamos a comparar, estamos diciendo cómo pasaron estos 50 años. Claro. ¿Cómo lo viviste vos? Yo creo que la filosofía argentina erró el camino. Porque quiso asimilarse, como tantas otras corrientes filosóficas, a la ciencia. Claro. Y entonces inició un camino de especialización muy exagerado, en el sentido que cada filósofo tomaba o un pensador o una parte del pensamiento de un pensador, y a eso se dedicaba. Se transformaron en la viuda de tal filósofo, en la viuda de tal otro, ¿no? O el viudo. O el viudo. No, el viudo de tal filósofo. Pero Claro, es interesante. Los viudos filosóficos en Argentina es una cosa que se multiplicó estos años. Yo también lo veo así. ¿Lo ves así? Sí, yo también lo. Sí. Pero la vez pasada, yo ahora vine de un viaje por España, Portugal y Francia, ¿no? Entonces tuve ocasión de hablar, para eso vas a dar conferencia. Y bueno, y hay algo que constaté en ellos también, que es todo el tema que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando ellos crean, por ejemplo, en España el CSIC, o crean en Francia el CNRS, el Centro Nacional de Red. Y entonces comienza a producirse el éxodo de los filósofos, como dice Platón, es decir, filósofo el que ve el todo en la República, y el que no lo es, claro, el que ve el todo. Sí. Entonces comienzan a hacerse especialistas, como vos decís, a tratar de copiar el modelo de la ciencia, y se hacen especialistas a veces de autores, a veces de un tema específico, a veces de una parte de un problema, y se pasan toda la vida con esto, ¿no? Yo siempre pongo el caso de un hombre que quiero mucho, que es Néstor Cordero, que espero que vea el programa. Cuando lo voy a visitar a París, cada vez que llegaba y llevaba con una botella de vino y le decía a la mujer, y todavía sigue con el Parménides, que era los fragmentos así. Se pasó 30 años, claro, no hay nadie que sepa más que Cordero, pero se pasó 30 años con una hoja. Claro. Entonces, eso no es filosofía. Esto hay que decirlo. Sí, yo creo que no. Eso no es filosofía. Y entonces estos institutos han creado buenos investigadores, que los hay, vos sabés que los hay acá también, pero se han perdido los filósofos. Es tipo, vos te acordás que uno se ponía a charlar con Pucciarelli y uno hablaba de todo.
Claro, exactamente. Hablaba de todo. Vos te sentabas, yo qué sé, con Basalo hablabas de todo. Ujú. Te hablaba desde la huerta que tenía en la casa, que sembraba los tomates, te hablaba de eso, hasta te hablaba de la vida, la muerte, de Kant. No sé si, Sí, yo sí, por sí, lo menos exactamente, lo he sí. vivido así, ¿no? Sí, Y porque vos mencionabas a Platón, Platón lo dice sí, claramente, la filosofía es hacer la sinopsis de la realidad. Entonces vos no podés hacer las relaciones entre las distintas manifestaciones de la cultura, no estás haciendo filosofía, al menos en un sentido tradicional. claro. Ahora, si querés decir que sos un investigador en un tema, bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa. Sí, Pero sí. no creo que eso pueda sostener, por ejemplo, una institución de enseñanza, Claro. porque hace muy árido el problema. Yo recuerdo que hablando así con alumnos de los últimos años, me decían siempre, ay profesora, ¿cómo me aburro con esos temas que están tratando ahora? Y si yo me aburro, ¿cómo se van a aburrir los alumnos? ¿Eh? Entonces, claro, porque es un pensamiento sin sustancia. Además no tiene arraigo dentro de la tradición filosófica argentina. Entonces, Nosotros tenemos una tradición filosófica. yo creo que sí, me cuesta encontrar un hilo común todavía. Decían que el hilo común, yo no me acuerdo cuál fue el filósofo argentino que lo dijo, he leído tantos filósofos argentinos, el hilo común decía, pero yo no sé quién es el tema de la libertad. ¿Quién es el que dice? Lo dice Korn. Sí, Fatone. Fatone. Y Korn también. Fatone y Korn son los que claro, dicen. Sí, los dos hablan del el tema de la hilo libertad conductor. y la libertad Bueno, creadora. no es una especificidad argentina, porque era de la época, es de la época eso. Sí. Manuel Río, el cordobés Manuel Río. Bueno, que sí, digamos, hay filósofos que han tratado distintos temas. Sí. Claro, las producciones filosóficas anteriores a los años 60 eran muy distintas de las que se hicieron después, Claro. porque ahora es casi ineludible escribir con un soporte crítico claro, grande. Sí. Y antes era más bien el pensamiento un poco libre claro. del pensador. Sin citaciones, sin soporte técnico. Bueno, nosotros ya entramos en nuestra formación, ya entró el soporte técnico. Claro. Nosotros no pudimos escribir al modo de Macedonio, no al modo de Taborda, no pudimos. No, era otra manera de escribir, pero creo que los dos hay que revalorizarlos, tanto unos como en el otro. Sí. Pero digo, lo que no entiendo es cómo se puede estar 30 años trabajando en un tema y sacar un libro. Claro, no tiene sentido. Además, dentro de instituciones que le proveen todo. Sí. Ahora, claro, el alumno que ve eso, lo que quiere hacer es eso. Es eso porque cobra todos los meses un sueldo y en 40 años saca un libro. Claro. ¿Y sobre qué escribió? Es un libro sobre la inmortalidad del cangrejo. Y si el volumen, mire, sobre la inmortalidad, no hay nadie que sepa más que yo. Claro, y el Estado se ha pasado la gran vida, tiene la vaca atada, como decimos nosotros en el campo, ¿no? Che, pero nosotros pasamos por un periodo, te pregunto, ¿no? Sí. Por un periodo que fue bastante convulsionado, que fue los años 70. Exactamente. No solo políticamente, porque acá en Argentina existió todo el tema del movimiento guerrillero, existieron los montoneros, el ERP, la guerra civil que vivimos, ¿no es cierto? También tuvimos todo el tema de las consecuencias del Concilio Vaticano, ¿no? Que fue en los 65. Nosotros agarramos las consecuencias del concilio, no agarramos el concilio propiamente tal, el famoso diálogo entre católicos y marxistas, Egerland con León Rosinger, ¿no es cierto? Donde unos sacaron toda la ventaja y los otros cargaron con todos los muertos, por ejemplo en el caso de Eger, pobrecito, ¿no? Cargó él con todos los muertos y León Rosinger logró que el hijo sea asesor de Macri, por ejemplo. Mira cuál es la diferencia. Y algunos hijos de Egerland están mirando el pasto como crece desde abajo. Estas son realidades, ¿no? Es el falso diálogo. Bueno, y también tuvimos el tema de la filosofía de la liberación.
¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo viste? Porque eso tiene su primera manifestación en el segundo Congreso de Filosofía en Córdoba, ¿te acordás? Sí, El me congreso que acuerdo. organizó Caturelli en Me acuerdo Córdoba. perfectamente, Sí, sí. sí, sí, sí. Pero para mí significó un corte grande, porque yo estaba trabajando en el CONICET, y tuve una beca de perfeccionamiento, y mataron a Sakeri, Ajá. que fue uno de los profesores que había evaluado el trabajo que yo estaba comenzando a hacer, ¿no? Sobre Simmel. Y que, ¿Sobre? bueno, Simmel. Sobre George Simmel. Sí, Mirá, qué sí. interesante. Y entonces yo no lo conocía a él, pero había hecho un informe Sí. bastante elogioso. Sakeri fue discípulo de Charles de Conin, Ajá, de Canadá, sí. el filósofo de Sí, yo lo Conin. conocía a él. Estuvo acá en un congreso. Ah, ¿de Conin estuvo? Sí, pero de vista, lo vi, Sí, sí, sí. nada más. Ya otra sería cosa mayor no, en esa porque época. era un hombre muy Charles de grande. Conin. Sí, sí. Y entonces me desilusioné tanto, dejé el CONICET, Porque a él lo volví matan, al a trabajo, Sakeri lo sí, matan. Y él te estaba evaluando el trabajo y sí, en ese momento lo sí. asesinan. Y entonces, bueno, Te Pucharelli me quedaste. dijo, bueno, ¿por qué no sigue? Digo, no, realmente no. Y Simmel es un autor a rescatar. sí, está olvidado, pero El trabajo, muy yo no tengo, importante. nunca pude, siempre quise conseguir el tratado sobre la moneda, Sobre el o el dinero, dinero. sí, ¿Vos lo sobre el tenés? dinero, sí lo tengo. Entonces me lo vas a tener que prestar, comprometete a prestármelo. Está en alemán, ¿eh? No, hay una versión en Sí, pero castellano. el que yo tengo. Ah, vos tenés el de Carlos, claro. Sí, no, el mío. No, Ah, ¿el tuyo? el mío. ¿No mezclaron la biblioteca ustedes? Sí, nuestra biblioteca es de él, de mi papá, y mía, así que está toda junta, aunque ya he donado muchas cosas. Sí. Está muy bien. Bueno. Así que ahí dejaste. Dejé el CONICET y entonces, bueno, hablábamos con Adolfo y digo, bueno, quedate vos en la facultad, yo me voy a los institutos terciarios. Los dos juntos no podíamos estar, Claro. ya era demasiado, ¿no? Claro. Y dejé muchos problemas, muchas luchas Claro. con los alumnos, vos conocías cómo era él, que no se guardaba absolutamente nada. No. Y entonces, bueno, pero él vivimos las cosas. dejó Carpio un magisterio, ¿no? Exacto, yo A creo su que vez, sí. con la rigidez que tenía, la rigidez moral y demás, la rigidez de carácter, ¿no? Sí, Era un sí, carácter exacto, áspero, sí. tenía un carácter áspero. Sí, pero Por lo menos yo recuerdo cuando... La máscara, era la máscara. Bueno, yo te tengo que contar, ¿no? Lo que me pasó a mí en el examen de metafísica. A ver qué hiciste. Éramos 4 alumnos, que estaba Pucharelli y él, ¿no? Y otro profesor que no recuerdo, creo que era Bruno Picone, Pichones, sí, Bruno Pichones, sí. ¿no? Y bueno, voy yo y no sé qué le contesto, así agarra Carpio la libreta mía y dice, la tía dice, a este alumno no le tomo examen. Bueno, Pucharelli entonces dice, bueno, espere, vaya, salga, abuela, que en un rato le tomo yo. ¿Y qué habías hecho? No sé, no confesá, no porque alguna razón no me tenía que tener. No me acuerdo, no sé qué fue, pero bueno, así fue. Pero bueno, y vos entonces vos viviste el tema del pensamiento de la filosofía de la liberación, porque está un gran filósofo que es Luis Villoro, que es uno de los principales filósofos mexicanos, Sí, y él tiene una frase contundente, dice, la filosofía de la liberación fue más un programa que un desarrollo. Sí. Yo creo que atrasó bastante. Sí, además convulsionó, porque fue un prometía algo que no podía ser, ¿no? Es como un cohete, no sé, un revulsivo, una cañita, un buscapié, porque salta, todo el mundo salta y después, ¿y para qué saltamos? ¿No? Claro, nadie sabía en el fondo para qué, Sí, pero había que hacerlo porque era la consigna de la época. Yo creo que fue el buscapié de la filosofía argentina. Bueno, ¿te gusta? Sí. Bueno, tengo que decir. Es más colorido, digamos. Vos sabés que yo tengo escrito bastante sobre el tema, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, creo que sí, la vez pasada le hice un trabajito, un comentario, ¿no? Que como le digo que los filósofos de la liberación, acá hubo 2, que fueron Dussel y Roy. Y los 2 fueron discípulos de Dianquín, y han escrito sobre Dianquín. Pero hicieron como el zorro en el monte, con la cola borraron las huellas. Si de Dianquín no hablaron nunca, Dianquín fue uno de los hombres que más
influencia tuvo en el tema del pensamiento de la singularidad americana. Digo formalmente, como filósofo, Sí, sí. formalmente. Después ellos buscaron otras cosas que políticamente les convenía más, como el tema de la izquierda, el tema del maoísmo de Astrada y cosas por el estilo. Pero en realidad yo lo tengo estudiado, el tema. Es el tema de la singularidad americana en Yankee. Me parece que ese es el punto de apoyo de todo esto, que después derivó en otra cosa. Yankee terminó también en Hegel y demás. Sí, pero Bueno, estaban bien volcados hacia una Sí. izquierda muy revolucionaria, Sí, sí, sí. porque no admitían ni siquiera la menor crítica. No con se el admitía la pensamiento de crítica. ellos, nada, Incluso después hubo una escisión en la filosofía, que fue cuando la parte popular de la liberación, los peronistas, para decir así, Sí. se abrieron un poco del pensamiento más Algunos. radicalizado. Sí, algunos. Algunos, Sí. algunos. Pero lo difícil y lo duro era que gente que estaba trabajando en filosofía de pronto se convertía En un enemigo. en asaltante de trenes. ¿Cómo era posible eso? Eso era tan incongruente lo que sucedía. Pero Gente, sucedía vos eso, tenés casos de gente que estaba trabajando en filosofía que se convirtió en asaltante de trenes. Sí, sí. Y yo recuerdo, a los años, una joven que era guerrillera, y que estaba parada siempre en la puerta de la facultad. Y todo el mundo sabía que cuando ella estaba iba a pasar algo. Y yo recuerdo que una vez, conversábamos con Adolfo, le digo, mira quién está. Y dice, hoy le voy a decir algo. Y le digo, ¿qué le vas a decir? Y entonces pasa y le dice, ¿a qué hora comenzamos la revolución hoy? La chica dice, uy, ¿por qué me dice eso, profesor? Bueno, sabía que todo el mundo sabía. Claro. Bueno, y esa misma persona después cometió un asalto a uno de estos, yo no recuerdo si era una fábrica o era un puesto militar o demás, pero recuerdo patente que ella estaba envuelta en una alfombra. La llevaron en un camión envuelta en una alfombra. Y cuando asaltaron ese lugar, empezó con la ametralladora. Esa era alumna de la facultad. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Qué relato así vivido, contundente. Sí, ¿no? fue una experiencia, te digo, personal, muy dura. Muy dura porque eran compañeros. Claro. Uno no se explicaba cómo era posible. Compañeros hacer de eso, la facultad podían terminar. Podían Qué testimonio el tuyo, la verdad que... Bueno, tenemos que hacer una pausa, seguiríamos con este testimonio porque hemos hablado poco de filosofía argentina, pero nos viene vamos otro tema. a otros temas. A otros temas, pasamos a otros temas. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, hemos hablado de lo que ha trabajado acá Blanca en su carrera, en todos estos años, o parte, después volvemos sobre el tema. Hemos hablado sobre filosofía argentina, lo que hemos vivido, lo que ha vivido ella, lo que hemos vivido, pues somos de la misma generación. Y ahora entonces nos correspondía hablar un poco de cómo ve eso y cómo vemos entre los dos
¿Cómo ves el tema de la filosofía hoy en el orden internacional, en el orden argentino y en el orden internacional? Vayamos al orden Internacional, si querés sí, primero. Sí. Bueno, te contestaré con algo que contestó a su vez Heidegger, cuando le preguntaron en el año 58 cómo veía el destino de la filosofía, la situación de la filosofía. Y él dijo mal, porque se había confundido la filosofía con la logística. ¿Con la? Logística. Con la logística. Entonces, la logística, dice, es una ciencia de los objetos formales. Entonces, la filosofía se tendría que ocupar de los objetos formales y se iría totalmente de su campo, que son los problemas del hombre. Entonces, él dice, veo la filosofía mal. Yo repito ahora, a años de distancia, veo la filosofía mal. Por esa confusión acerca de lo que tiene que ser el pensamiento filosófico, que es pensamiento acerca del hombre, de los problemas de la vida, de Dios, de la relación de ama al cuerpo, de la libertad, etc. Esos son los temas, creo, que interesan siempre al hombre. Porque aunque se la piense a la filosofía desde el punto de vista científico, el científico también es un hombre. Entonces va a tener que pensar alguna vez sobre los temas propios a su humanidad. Y creo que ese es el campo que nosotros tenemos que trabajar. Y lo veo como una necesidad porque en las distintas cátedras que he tenido siempre han llegado a ella personas que no eran alumnos, sino egresados de otras facultades, por ejemplo, médicos o arquitectos o biólogos y demás, y mostraban una necesidad. Es decir, bueno, soy profesor o soy profesional en tal rama, pero siento que me falta algo y por eso vengo a escucharlo. Entonces, está bien, porque vamos a... Me acuerdo de las primeras lecciones de filosofía. Sí, la filosofía vos la entendés en el fondo como una sabiduría, no solo como un saber. Exacto, una sabiduría, algo que te puede transformar, algo que de hecho te transforma. ¿A vos te transformó la filosofía? Yo creo que le debo todo. Ah, sí. Yo creo que a mí me transformó, pero tuvieron que pasar muchos años, porque siempre tuve este carácter tan combativo, pero bueno, ahora... Se serenó. Ahora me atemperó. Vos sabés que la vez pasada pensaba, digo, sí, pero después de 40 años, sí, algo hizo. Bueno, Hay otras personas, no, lo hace rápido porque ya los tipos son superdotados. Vos sabés que la filosofía tarda, como idea que es, en producir los efectos. En unos más, en otros menos. Pero siempre corre como un río subterráneo, debajo de las épocas. Ahora, y en el orden internacional, yo lo que noto es, voy a encararlo de otro punto de vista. Lo que noto es que la filosofía se ha reducido, en gran parte la filosofía se ha reducido a la investigación y a la especialización. Entonces se ha perdido la filosofía como sabiduría, para completar un poco lo tuyo, ¿no? Y se ha perdido la filosofía como saber de perfeccionamiento, como un saber existencial, como un saber que nos cambia la vida. En ese sentido, hoy yo no veo filósofo, no. Y sí, conocí ahora, quería conocerlo, a Gustavo Bueno. Claro, tiene 88 años el de Oviedo. Era un tipo que se obtuvo una formación en el PC, etcétera, etcétera. Pero él insiste en que la filosofía es saber especulativo, ¿no es cierto? Hay que especular sobre la realidad, es decir, uno tiene que ser como un especulo, como un espejo de la realidad, volcarla, darse cuenta de lo que pasa, ¿no? La admiración es darse cuenta, claro. Hablando en criollo, porque uno dice, el taumacho es la admiración. Bueno, ¿cómo le explicamos? El darse cuenta. Bueno, nos damos cuenta, reflejamos esa realidad y la volcamos después lo más artísticamente posible, en un buen lenguaje, en libros, ¿no es cierto? Este es todo nuestro trabajo.
Sí. Pero, ¿qué pasa? Yo noto que no hay, tantos filósofos en el sentido pleno de la palabra, y que ha habido un avance de las investigaciones, de los eruditos, de los tipos que yo valoro, obviamente, y vos también, todos los institutos de investigación, pero ha habido como una disminución del espesor filosófico, ¿no? Sí, yo quisiera comentar lo siguiente. La noción de sabio ha cambiado, en eso tienes razón. No es el sabio de la antigüedad, no es las relaciones lo que interesan, sino el pequeño y minúsculo recorte de la realidad que cada uno quiere trabajar como si fuera su propio campo y en el que quiere sobresalir. En eso te dije que me parecía que la filosofía había sufrido el influjo de la ciencia. No creo que la filosofía tenga que llamarse ciencia, y el sabio actual es el científico, no el filósofo. Entonces, si lo entendemos así, vamos a comprender por qué todos los canales del Estado, los apoyos, las instituciones, van a la glorificación, si podemos decir eso, del científico. Pensamiento científico es el que rige en la actualidad, eso no lo podemos negar. Por eso te decía que la filosofía erró su camino porque se plegó a ese espíritu como de una la especie ciencia. de anchila ciencia. Claro, claro. Entonces siguió ese camino y se desnaturalizó, perdió su campo de acción. Se olvidó de los problemas del hombre. Entonces le interesa saber si, por ejemplo, en una versión de un diálogo de Platón, la iota es suscripta o no suscripta, esas pequeñas minucias que en todo caso pueden ayudar, pero que no se pueden convertir en un tema filosófico. Eso por un lado, pero nuestra época sufre dos males que corresponden a lo que se llaman los finales de época. Esos dos males son la aceleración de los tiempos y la pobreza del lenguaje. Cuando aparecen esos dos elementos, son signos de que, históricos, de que una época está por terminar. ¿Cuándo va a terminar? No lo sé. 10 años, 50 años, 100 años, no lo sé. Pero que están los signos, eso sin ninguna duda. Eso va, la aceleración de la historia y la aceleración de los hechos, vos decís. Claro, ¿qué quiere decir o qué quiero dar a entender con la aceleración de los tiempos? Es lo que vivimos todos los días, cuando decimos, no me alcanza el tiempo, tengo tantas cosas que hacer, que el tiempo se me va, se me escurre, y lo que se me escurre es la vida misma, claro. Porque el tiempo, la vida es tiempo, nada más. Entonces, y ese escurrimiento implica en un final de época o de ciclo un empobrecimiento del lenguaje. Claro, es muy curioso que no se preste atención a este fenómeno del lenguaje, Ajá, a ver. Porque el lenguaje se lo entiende actualmente como un medio de comunicación. Yo pregunto, ¿es el lenguaje solamente un medio de comunicación? Porque si lo entendemos así, el lenguaje puede desnaturalizarse, convertirse en números, apocopar las palabras, y la comunicación sigue estando presente. Pero el lenguaje como raíz viva de una cultura no está. Para hacer otra vez una relación con la antigüedad. La antigüedad estuvo formada por un poeta, que era Homero. Entonces, Homero, en el lenguaje, le llamamos hoy el lenguaje griego, tiene una virtud de resaltar los epítetos, por ejemplo, las caracterizaciones de cada uno de los personajes, y va enriqueciendo el lenguaje. Nosotros lo vamos empobreciendo, él lo enriqueció. Y el lenguaje
en tanto está fundado, digamos, por un poeta, el lenguaje se vuelve creación. Claro. Y hace a quien lo emplea más creativo, ve los detalles, Los aspectos, claro, los pequeños aspectos, los detalles espirituales, las exactamente. profundidades, las oquedades que el lenguaje va revelando. Es decir, Claro, el lenguaje es un revelador de oquedades también, Claro, ¿no? claro, Cuando exactamente. vos lo sí. usás, es como un estilete que penetra la realidad y vos vas sacando cosas de la realidad Claro, cuando lo usás en forma creativa, ¿no? claro, Entonces vos exactamente. decís que un signo de una época crepuscular como la nuestra, el lenguaje pierde ese estilete sobre la realidad y se va transformando en una expresión, en un no lenguaje, es el lenguaje del inglés de aeropuertos, por ejemplo. Claro, pero no solamente el inglés de aeropuerto, sino pensá lo que sucede con la virtualidad, digamos, del lenguaje. En vez de encontrar la emoción junto a otro, los chicos mandan un emoticón. Claro. Y entonces con eso ya está resuelto, digamos, el problema de las emociones. Entonces ahí se pierde. Entonces nunca van a poder tener la emoción de estar cara a cara, claro, el gesto, de ver, de adivinar al otro a través del gesto, de los ojos, de la sonrisa y demás. Todo eso desaparece. Bueno, dicen que el 75%, yo que te acordás, bueno, yo dicté antropología filosófica y dicté lenguaje gestual, ¿no? Dicen que el 75% es gesto. Sí, claro. Por eso los norteamericanos insisten tanto con los vendedores. Todo esto lo estudiaron los norteamericanos con los vendedores para vender productos. Tocaban el timbre antiguamente. Sí. Ahora no, ahora va todo con emoticones, pero claro. Antes iban timbreando las casas y enseñaban el tema del lenguaje gestual, ¿no? Claro. Así que, sí, bueno, y pasando a la cuarta de las preguntas, bueno, quería saber un poco, aunque vos lo contaste también, el tema de lo que estabas trabajando actualmente. Vos te adelantaste, ¿no? Sí. Bueno, el último libro que me habías preguntado es Los Caminos del Pensar. Los Caminos del Pensar. Sí. A ver si lo podemos ver. Este libro de Los Caminos del Pensar. A ver si es un trabajo de un volumen respetable. Está publicado por la Fundación Lilio de Tucumán. Sí, de Tucumán, sí. Bueno, sabés que falleció. Sí, sé que Vamos falleció, a rendirle homenaje, aprovechemos a Alberto Rullés, el hijo de Jorge Luis. Rullés, Jorge Luis se llamaba. Jorge Luis. Jorge Luis era el hijo de Alberto, sí. Bueno, una persona invalorable dentro de la cultura tucumana, un hombre muy generoso y que tuvo la valentía de cuidar todo el legado de Miguel Lillo y de su padre también, de Alberto Rullés, ¿no? Yo tuve ocasión de hace poco, me llamó por teléfono, celular, yo estaba ya en mis pagos de Magdalena, para pedirme, para hacer la introducción al trabajo que hizo, van a sacar la edición del libro de Diego Pro, y como yo trabajé, vos sabés que he trabajado sobre Pro, la vida de Pro y demás, entonces hice una introducción, justo, y después mandé por internet a la Colombres, creo que es. Sí, Milena Perilli, sí. Y entonces, así que bueno, hemos mandado el trabajo y después me enteré hace poco. Bueno, en este programa le rendimos entonces homenaje al hijo de Alberto Rullés, Pro, y mandamos saludos a la gente de Tucumán a ver si podemos entrevistar a Lucía Piocet, a algún filósofo tucumano que quiera venir, están invitados. ¿No es cierto? Los invitamos. Sí, es tuyo el programa. Bueno, en este trabajo de Los Caminos del Pensar, editado por la Fundación Lilio, trabajás acá, bueno, venís a trabajar, bueno, hay un primer capítulo, un camino del pensar actual, después tenemos el camino en soledad, Edipo, Padre y Rey, el camino medieval, el camino argentino. Mira, vos agarrás los mejores que yo. Luis Juan Guerrero, a ver, vamos a ver, vamos a tomar eso. ¿Te acordás cuando hablamos de Guerrero? Me acuerdo, sí, de Guerrero. Bueno,
este es el trabajo que me parece que es, vos vas girando sobre lo mismo, es Sí, decir, la sí, relación son- entre mito, literatura, filosofía. sí, es toda la cultura, la Sí, sí, relación sí, de sí, sí. filosofía con la cultura. No una filosofía de la No, cultura, no, es sino con la cultura. los templos de la época, Sí, 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 sí. el clima espiritual de las épocas. Eso es lo Mm. que me interesa. Y ahora estoy trabajando sobre un tema que va a reunir, cuando lo termine, dos facetas, la filosofía y la ópera. Ajá. Sí, Mirá vos. porque, bueno, soy fanática de la ópera. Sí, sí, eso ya lo sé. Sí, Ya lo y sé. por lo tanto me Aparte pareció tocas el prudente. piano vos. Sí, sí, es verdad. Yo veo tu piano en tu casa. Yo también lo toco, pero con el piano cerrado. Otra manera de tocar. Y bueno, así que bueno, trabajé ya Dilthey, Mozart, con Mozart, y trabajé algo sobre Scheller, Ajá. eh, y una ópera de Wagner. Ah, qué Así que bien. bueno, estoy trabajando Qué con eso. interesante. Veremos. Volvés a tu primer amor, que es la música. Bueno, sí, porque no sé si el primer amor, pero es algo que siempre me ha gustado y que en un momento de mi vida tuve que decidir qué hacía. O seguía, digamos, con el piano y la música, o seguía filosofía. Como verás, seguí filosofía y Filosofía. lo otro quedó ahí Bueno, a ahora viene como una rescoldo. especie de Y rescate, ahora ¿no? vamos a unirlos, a los Sí. dos. Bueno, Blanca, te agradezco mucho esta entrevista, te quedo muy agradecido. Tratemos de difundirla. Bueno, Ahora, en lo como posible, vamos a ver. a ver qué hacemos. Y bueno, ya si esto continúa, si tenemos la posibilidad de seguir con estos programas, ya tendremos ocasión de hablar cuando termines este trabajo, ¿Cómo de no? hacer otra, Pero lleva otro tiempo, reportaje. Bueno, no va a ser pronto. vos sabés que siempre nos tomamos nuestro tiempo Ujú. nosotros, ¿no? Sí, 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 eso Así es que, bueno, inevitable. te agradezco muchísimo, te Ujú, agradezco tu testimonio, y te agradezco que nos hayamos acordado también de Ruggiés, ujú. que es un hombre que ha colaborado tanto con el tema de la filosofía, que nos hayamos acordado de Saccheri también, Sí. que nos hayamos acordado de los buenos filósofos argentinos, como Pucciarelli, Carpio, etcétera. Así que, bueno, hasta cualquier momento nos veremos Bueno, a comer unas ostras o a comer. Gracias. al contrario, muchas gracias a vos. Hasta siempre. Hasta luego, entonces.